Les voy a pedir el favor, de que me esperen. Recortarme yo su papá. Bueno, yo no te tengo aquí en la lista de esta cuestión. De manera que hay que, antes de que se acabe la clase, me recuerdas para verificar. Bueno, jóvenes, ustedes están haciendo la primera etapa de la realidad que tienen que cumplir como alumnos del consultorio jurídico, ¿cierto? Una de las situaciones que me ha llevado a compartir con ustedes esta charla radica en el hecho de que me ha tocado ya revisar algunas peticiones efectuadas por los alumnos de años o de semestres superiores, avanzados, y he encontrado algunas deficiencias en la presentación de estos derechos de petición. Deficiencias de toda índole y fundamentalmente de técnica jurídica. Por tal motivo, he sentido la necesidad, repito, de compartir con ustedes unos conceptos que tienen que ver con el tema de las actuaciones administrativas y del procedimiento administrativo. Voy a comenzar diciéndoles esto para que entiendan la razón de ser de la conversación que vamos a tener hoy. Porque la primera parte yo la voy a generar al estilo de la clase magistral, pero ya luego vamos a comenzar a interactuar. Entre los alumnos debieron haber unos casos que yo les remití previamente. Y entonces aquí al azar vamos a llamar a algunos alumnos para que ellos exhiban el trabajo que hicieron y con fundamento en eso también hacemos unas explicaciones y tomamos unas decisiones. Los procedimientos administrativos son diferentes de los procedimientos contenciosos administrativos. ¿Y por qué? Porque los procedimientos contenciosos administrativos son los que se dan ante los jueces que integran la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Profe, disculpe. Lo que pasa es que cuando, bueno, nosotros en consultorio por lo general siempre hacemos los trabajos o se mandan una semana después de la charla. Entonces yo creo que la mayoría de aquí no hicimos esos trabajos porque por lo general pues son para después de la charla que se da. O sea, lo hacemos después de que recibimos la charla. Ok. Ahora yo miro eso con Mari y lo comento con usted. Entonces, como quiera que, es determinante, es fundamental que ustedes tengan claridad respecto de qué es un proceso contencioso administrativo y de qué es un proceso administrativo.
Entonces yo les decía que el primero es aquel que se da ante los jueces de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Supongo que ya ustedes han tenido información respecto de que los entes públicos o el Estado, a través de todos los órganos, organismos y entes que lo integran, tiene un interactuar permanente, con los administrados, y que ese interactuar permanente se hace a través de actos administrativos, hechos administrativos, operaciones administrativas y contratos administrativos. Entonces nosotros también debemos tener presente que las personas afectadas con los actos administrativos, con las operaciones administrativas y con los contratos, acuden o pueden acudir ante los jueces para efectos de discutir en sede judicial en torno a la legalidad de esos actos administrativos o para pedir las indemnizaciones que el actuar o el proceder de la administración hubiere, o cuando con el proceder de la administración se hubieran generado daños y esos daños deriven en perjuicios. Y entonces la gente acude a el juez para que el juez lo declare así y disponga el quantum de la indemnización. Entonces, este tipo de actuación es procedimiento contencioso administrativo. El proceso administrativo o procedimiento administrativo, que es el que nos interesa a nosotros hoy, es la actuación que se da ante que integran la rama ejecutiva del poder o en aquellos casos en los cuales sea una decisión adoptada por unos de los funcionarios que puedan formar parte de la rama legislativa o de la rama judicial o de los órganos independientes, a condición de que se pida en ejercicio de las potestades o facultades administrativas que la ley ha otorgado en favor de estos funcionarios. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que desligar por completo lo atinente administrativo con lo que tiene que ver con el procedimiento de lo contencioso administrativo. Entonces, cuando ya nosotros nos adentramos en el cuento del proceso administrativo, tenemos que decir que el proceso administrativo es el conjunto de actos que se interrelacionan entre sí y se caracteriza por la búsqueda de la finalización de ese proceso acto administrativo. Y si hablamos de procedimiento administrativo, tendríamos que decir que es la sucesión formal de actos que culminan con la expedición del acto administrativo. Entonces, esa circunstancia es importante. ¿Por qué? Porque miren ustedes una cuestión. Al mirar la imagen que tenemos acá como guía para efectos de adelantar la actividad de hoy, yo les he dicho, las entidades públicas, el Estado como tal,
se comunica, establece relaciones con los administrados a través de los actos administrativos, hechos administrativos, operaciones administrativas y contratos administrativos. ¿Qué pasa con los actos administrativos? Los actos administrativos, saben ustedes, son las decisiones que adopta una autoridad para efectos de producir consecuencias en el ámbito jurídico. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que las autoridades administrativas con la adopción de decisiones están creando, modificando o extinguiendo derechos. Y esto lo están haciendo en mente. Entonces, para que nosotros entendamos por qué se había dicho lo del procedimiento administrativo, o se había definido el procedimiento administrativo como la sucesión formal de actos que culminan con la expedición del acto administrativo, es necesario saber. Vamos a la segunda diapositiva. Listo, gracias. Es necesario saber que el procedimiento administrativo se instituyó con la finalidad de que las actuaciones de las autoridades públicas sean transparentes y haya seguridad jurídica por parte tanto de las autoridades como de los administrados, y adicionalmente a eso, las autoridades quedan comprometidas a respetar los derechos y garantías de los administrados. ¿Por qué es institutivo? Miren, nosotros tenemos, para entender estos fenómenos, necesariamente tenemos muchas veces que acudir a la historia. Y si ustedes recuerdan, el sistema democrático o las democracias modernas comenzaron a operar luego de la separación de Inglaterra y luego de que se diera en Francia la Revolución Francesa. Entonces, cuando se produce el fenómeno en Francia de la ruptura del régimen monárquico y se adopta la nueva forma de gobierno, se percataron de que los administrados no conocían cuál era el derrotero que habría de seguirse, relacionarse con las autoridades administrativas, y estas autoridades no estaban sujetas a ninguna reglamentación, de manera que actuaban como ellas consideraban debían actuar. En esencia era la misma prerrogativa que tenía el rey. O sea, el rey actuaba caprichosamente, y entonces para evitar que se continuara con ese proceder, con esa costumbre, entonces los juristas de la época instituyeron el procedimiento administrativo. Y el procedimiento administrativo, como dije hace un momento, no cumple con la función de permitir que haya una serie de actos previamente establecidos para que quienes abordan un procedimiento administrativo sepan exactamente qué es lo que deben hacer. Entonces,
Cuando nosotros estamos hablando de naturalmente, vamos a la tercera diapositiva. Cuando estamos hablando de procedimiento administrativo, estamos nosotros teniendo que ubicar cuáles serían las fuentes que dan origen a los procedimientos administrativos. Bien, una cosa, antes de revisar las fuentes. Los responsables de los procedimientos administrativos, naturalmente, que son los funcionarios del Estado. Y se entiende como funcionario público o funcionario del Estado toda aquella persona o aquel ente público o privado que se haya sometido al derecho público. Entonces, jóvenes, me van a excusar un momentico y tengo un pequeño problema técnico, ya enseguida retomo. Bueno, entonces les decía yo que los responsables de las actuaciones administrativas son los funcionarios públicos y que se define por funcionario público o se entiende por funcionario público todas aquellas personas naturales o jurídicas de orden privado o orden público que se ocupen de actuaciones públicas. Y entonces me preguntarán ustedes, bueno, pero ¿y cómo así que entes públicos, entes privados en la administración pública? Sí, señor. Es posible, de acuerdo con la definición de la Constitución Política de Colombia y de la Ley 489, que los particulares puedan asumir tareas que corresponden al Estado, pero que en virtud de contratos o autorizaciones legales pueden ser asumidas por particulares. Entonces, para no ir más lejos, voy a poner un ejemplo. Los notarios y los curadores urbanos. Ellos no son funcionarios públicos, no son, ¿cómo que es? No pertenecen a la nómina del Estado, pero cumplen funciones públicas y están regulados y sometidos al derecho público. Y muchas veces también nosotros vemos esto reflejado en el hecho de la prestación de los servicios públicos domiciliarios. En la ciudad de Sincelejo, quienes prestan los servicios públicos a cargo del Estado y de los entes, de los municipios, en fin, son particulares que prestan los servicios en virtud de unos contratos que han celebrado con las entidades del orden municipal. Entonces, algunas situaciones se regulan por el derecho público. Entonces, jóvenes, continuando con el tema, ya sabemos nosotros que la intención de el legislador con respecto a la existencia de procesos o procedimientos administrativos es la de que se conozcan cuáles son los pasos que deben adelantarse por parte de los funcionarios del Estado y de los administrados con miras a que se obtenga un pronunciamiento que produzca efectos en el mundo del derecho por parte de un funcionario público que tenga la obligación, que tenga asignada la competencia. Pero adicionalmente, cuando nosotros estamos abocados a una situación de esta naturaleza, también es menester que ese funcionario que pide el acto administrativo cuente
con competencia, como ya se dijo, pero también que al hacer un pronunciamiento, ese señor debe ajustarse a las pautas o patrones que establece la ley. No puede bajo ningún supuesto eludir el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales. De manera pues que aparte de la competencia hay una sujeción total al ordenamiento jurídico, pero esa sujeción total al ordenamiento jurídico no se contrae o limita a que haya un obedecimiento a las normas sustanciales, sino que adicionalmente esos funcionarios tienen el deber de cumplir a cabalidad uno de los actos señalados para que el procedimiento y el proceso administrativo se puedan cumplir. Es decir, que no solamente no basta con que se aplique o se reconozca el derecho, sino que adicionalmente se tiene que cumplir con todas las etapas. Ustedes han oído hablar de que el debido proceso se aplica tanto a los procesos judiciales como a las actuaciones administrativas. Y este principio del debido proceso está previsto en el artículo 29 de la Constitución y dice exactamente como yo acabo de decir, el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Entonces, ¿cuáles son las actuaciones administrativas? Lo que yo estoy hablando acá, los procedimientos administrativos. Entonces, ya hecha esta recopilación inicial o esta explicación inicial sobre el por qué existen los procedimientos administrativos, cómo interactúa la administración con los administrados, qué es la legalidad. Es decir, la legalidad, como acabo de decir, es el obedecimiento, el acatamiento de un funcionario a las normas que regulan la situación que él de la que se va a ocupar, pero también tiene el componente de la competencia y tiene el componente de la obligatoriedad de adelantar los trámites conforme están previamente diseñados por el legislador. Entonces, conocido esto, ahora yo les voy a decir a ustedes que sigamos, Mari, a la próxima diapositiva. Bien, entonces, sigamos a la próxima. Bueno, sigamos más. Yo ahora. Oh, la próxima. Yo como que me salté el orden. Aquí. No aparece. Entonces, bueno, echemos un poquito para atrás. Dejémoslo aquí. Bueno, bien. Entonces, jóvenes, yo lo que quería comentarles era que es de iniciación de las actuaciones administrativas. ¿Cuándo se inician las actuaciones administrativas? ¿En virtud de qué se inicia una actuación administrativa? Entonces, las actuaciones administrativas se inician en virtud de tres grandes situaciones. La primera, cuando media un derecho de petición. La segunda, cuando un administrado cumple un deber legal. Y la autoridad administrativa actúa oficiosamente.
Entonces, como acá lo que nos interesa a nosotros es mirar lo concerniente al derecho de petición, entonces tenemos nosotros que comenzar por recordar que el derecho de petición al mismo tiempo resulta ser una garantía y un derecho. Pero a ello le agregaríamos que también es el instrumento que nos permite a nosotros relacionarnos con las autoridades. Entonces vamos a explicar estos conceptos. ¿Por qué estamos nosotros diciendo que el derecho de petición es una garantía y es un derecho? Si nosotros revisamos el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, nos vamos a encontrar con esta premisa: toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. Bien, entonces la ley nos está permitiendo a nosotros poder solicitarle a las autoridades varias circunstancias a través del derecho de petición. Pero también es una garantía, porque a través de los derechos de petición nosotros no solamente podemos obtener el reconocimiento de derechos fundamentales u otro tipo de derechos, sino que también podemos ejercer control como ciudadanos de las actuaciones que realizan los funcionarios del Estado. Entonces, si nosotros nos enfrentamos a esto, es decir, el derecho de petición comporta la posibilidad de yo solicitar que se me reconozcan derechos. Significa lo anterior que en una actuación administrativa nos vamos a encontrar con la presencia de varios sujetos. ¿Y por qué? Porque hay un sujeto que va a tomar la decisión y ese sujeto no se aprecia, no es obligación mirar cuál es la voluntad del sujeto pasivo de la actuación administrativa, que en este caso viene a ser la persona a quien la decisión afectará de manera directa. Entonces, esta afectación de manera directa que va a sufrir ese señor, no él la tiene que asumir tal y cual lo diga el funcionario, en el sentido de que no tiene la posibilidad de discutir con él los términos de la decisión. Y, por supuesto, que nosotros dijimos hace un momento que la administración o las autoridades administrativas, cuando van a adoptar una decisión, tienen que someterse de manera global al ordenamiento jurídico. Por lo tanto, la manifestación de voluntad debe ser arbitraria, no puede ser caprichosa, tiene que ser un acopio de legalidad. Bueno, pero la persona, en este caso, como estamos hablando de los sujetos, tenemos que distinguir que el sujeto administrativo es quien imparte el acto administrativo y que el sujeto pasivo de la actuación es quien recibe la decisión y es a quien beneficia o afecta esa decisión. Y la voluntad del sujeto pasivo no importa para nada. Pero también es importante recordar que a las actuaciones administrativas o procedimientos administrativos
también se pueden vincular terceras personas. Cuando, a pesar de que no tengan un interés directo en la decisión que se va a adoptar, la decisión los pueda como que afectar de alguna manera. Entonces, en esos casos, la ley ordena que se vincule a esos terceros a través de citaciones o del envío de correspondencias, que puede ser a través de mensajes de datos, a través de oficio, con la finalidad, si a bien lo tienen, se puedan hacer parte dentro de la actuación administrativa y esa actuación, a ellos se les otorgan los mismos beneficios y prerrogativas que se le otorgaría al sujeto pasivo de la actuación. Bueno, entonces, amigos, tenemos, en resumen, que el derecho de petición es simultáneamente una garantía y un derecho, y que adicionalmente es el instrumento idóneo para que los administrados se relacionen con las autoridades administrativas. Esta es la característica primordial del derecho de petición. Entonces, de ahí la importancia que tiene ese derecho de petición y que nosotros sepamos qué es el derecho de petición. Entonces, como complemento de lo que acabo de decir, es menester informar que ese derecho de petición no comporta gastos para quien lo ejercita. Entonces, es absolutamente gratuito y por lo tanto, cualquier persona puede acudir ante una autoridad para efectos de presentar derechos de petición. Y cuando yo he radicado un derecho de petición, esa radicación del derecho de petición comporta entonces un deber para la autoridad a la cual me estoy dirigiendo para efectos de que me resuelva la solicitud, la petición que yo de ese documento. Ahora, miren una cuestión. Los derechos de petición pueden constar en un documento escrito, pero pueden constar también en un mensaje de texto, un mensaje de datos. Hoy, ustedes saben más que nosotros, los que los duplicamos o triplicamos en edad, de estos medios de comunicación, porque ustedes nacieron en medio de eso y saben que existe la facilidad de enviar unos mensajes a través de estas redes modernas de comunicación. El legislador abrió las compuertas para que los derechos de petición también se puedan remitir a las autoridades a través de correos electrónicos. Y de hecho hoy nosotros estamos trabajando bajo esta modalidad, pero eso no es óbice ni yosta para que si yo quiero, si me provoca, si me da la gana, si lo considero conveniente, yo elabore el escrito en una hoja de papel, elabore el escrito, lo imprima en una hoja de papel y lleve la hoja de papel a la entidad para que allá le hagan la anotación correspondiente de que fue recibido el día tal. Pero miren una cuestión, el derecho de petición también se puede hacer de manera oral. ¿Qué significa? Que yo me puedo dirigir ante una autoridad administrativa y hacerle la petición de manera verbal. Y si yo hago una petición de manera verbal, ustedes me dirán, hey, pero si es que las palabras se las lleva el viento. El otro pudo decir misa, pero ahí no va, no, ¿cómo es que se llama? No quedó constancia de lo que dijo, ni hay intención, ni hay comprometimiento. Resulta una cuestión con relación a esto. Cuando yo llego ante una autoridad
y le hago una petición escrita, a mí me queda la constancia. Si yo hago la petición a través del envío de un mensaje de texto, a mí me queda la constancia del envío, del cruce de correspondencia. Pero cuando lo hago verbalmente, ciertamente en principio da la impresión de que no va a quedar constancia absoluta de nada. Ocurre que quien hace la petición, la potestad de pedirle al funcionario que deje una constancia por escrito de su comparecencia y del contenido de la petición que acaba de hacerle. Y si yo hago eso, la autoridad está obligada a hacerlo. Y esto es importante que ustedes lo sepan porque, como siempre digo yo, cuando me encuentro con los alumnos en las diferentes instituciones en las cuales he tenido oportunidad de compartir con ustedes, con los educandos, uno no sabe en dónde va a quedar, porque la vida lo puede poner a uno como juez de la República, lo puede poner a uno como abogado litigante, o lo puede poner a uno como fiscal, y también lo puede poner a uno como funcionario de una entidad pública que no sabemos si es del orden departamental, nacional, municipal o es un organismo de control, en fin. Entonces, estemos donde estemos, es importante que ustedes sepan. Ya han visto cómo el derecho de petición se puede presentar por escrito o se puede presentar verbalmente. También es importante recordarles a ustedes que el derecho de petición se presenta bajo dos modalidades: la modalidad popular o la modalidad subjetiva. Es decir, que el derecho de petición se puede presentar en interés general o se puede presentar en interés particular. A mí, para los efectos de esta charla, me interesa más adentrarme en el tema del derecho, del derecho de petición particular, porque es el que ¿qué ocurre con esto? Cuando estamos hablando del derecho de petición en la modalidad de interés general, solicita una petición, quien hace la petición, perdón, quien efectúa la petición, no está solicitándole a la administración que le reconozca un derecho individual, sino que actúe en beneficio de una comunidad o del conglomerado en general. Verbigracia, si hay una acumulación de basuras en un sector de Sincelejo, para no comprometer, hay 2 o 3 días que no se recoge la basura, y yo voy y radico una solicitud ante la alcaldía municipal y ante la Corporación Autónoma Regional de Sucre-Carsucre, pidiéndole que se ocupen de la protección del medio ambiente de acuerdo con sus competencias y que en desarrollo de esas competencias le ordenen a quien corresponda hacer la recolección de las basuras del centro. Yo no me estoy... Obvio que no me va a reportar nada a mí solamente. Ese beneficio se va a irradiar a toda la comunidad. Entonces, ahí estaríamos frente a la posibilidad de, por eso decía, miren, el derecho de petición tiene la ventaja de convertirse en el instrumento a través del cual yo me comunico con las autoridades. Entonces, aquí en este caso, interés general favorece a todos. A contrapelo, vamos a decirles a ustedes que
hay una persona que se convirtió en infractor de las normas de tránsito. Y voy a traer a cuento esto porque este es uno de los casos que más a menudo nos vemos abocados nosotros en el consultorio. Y entonces hay una persona que se convirtió en infractor de tránsito. Pero como la ley establece unos plazos para que la administración pública haga efectivo el valor de las multas que se imponen a través de los comparendos, entonces, si transcurrido determinado tiempo la administración no ha hecho el recaudo, es factible que yo pueda pedir que declaren la prescripción de la obligación y a su vez me retiren la información de la página del sistema que tiene el tránsito, CIMIP, y ya yo quedaría liberado tanto de la información como de la obligación. Entonces, jóvenes, aquí ya no estoy actuando en interés general. A mí no me interesa que al vecino le hayan puesto una multa o no se la hayan puesto. A fin de cuentas, yo no voy a pagar esa multa. Pero si la multa me la imponen a mí, yo sí tengo que asumir el pago de esa multa. Y si no, tengo que hacer las gestiones para pagar el importe. Y si no hago las gestiones para pagar el importe, pues tendría que después hacer la gestión para que si en efecto transcurrió el tiempo que la ley dice y no hizo el recobro la administración, entonces se declare la prescripción de esa obligación. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia que hay entre el derecho de petición, la modalidad del derecho de petición popular y la modalidad del derecho de petición subjetivo, que nosotros conocemos de manera mayor o más ampliamente como derecho de petición en interés general y derecho de petición en interés particular. Pasemos la diapositiva a la que viene, por favor. La que sigue. Listo, esa. Bien, gracias. Bueno, ¿qué es lo que yo pretendo cuando presento un derecho de petición? ¿Cuáles son los objetivos por los cuales yo hago uso de un derecho de petición? Entonces, a mí la ley me permite tener como finalidad, cuando presento el derecho de petición, varias circunstancias. Estas son: primero, que se me reconozca un derecho. Segundo, que se resuelva una situación jurídica. Tercero, solicitar que se me preste un servicio. Cuarto, que se me dé una información. Quinto, averiguar cómo han dado asuntos en el departamento, en el municipio, en Aguas de Sucre, en Carsucre, en Fomba, en Fobi, en fin. Obtener copias de las actuaciones administrativas, es decir, que yo puedo pedirle a la autoridad que me pida, bueno, hoy conocer copia, o que me envíe a mi correo electrónico un texto determinado, porque yo tengo interés, y el interés que tenga, y la administración tiene la obligación de suministrar la copia, salvo los eventos en los cuales la información esté amparada o protegida por reserva legal. Y ustedes saben que en estos días hubo en Colombia, sobre este tema, un ejemplo que para nosotros los docentes y para ustedes los educandos debe marcar, ¿cómo que se llama? Un hito. Cuando comenzaron las farmacéuticas o los laboratorios estos que se dedican a la investigación a manifestar que ya habían obtenido una vacuna para
inocularle a los seres humanos el virus del COVID con una información que permitiera y aumentar las defensas para evitar los efectos catastróficos de la infección, entonces Colombia suscribió con la Pfizer un contrato y ese contrato quedó cobijado por una cláusula de confidencialidad. ¿Cómo que? Me pasó la palabra. Bueno. Confidencialidad. Exactamente así es. Entonces, esa confidencialidad fue alegada por el Estado para negarse a hacer entrega del contenido de los contratos. Sin embargo, hubo algunos ciudadanos que acudieron ante los jueces de la República para efectos de que fueran los jueces los que determinaran si ciertamente esa información correspondía a aquellas que, de acuerdo con la ley, merecían reserva legal. Y los jueces dijeron que no. Ahora, desafortunadamente se armó el escándalo de que se filtró la información, pero ciertamente ese contrato no ameritaba. ¿Y por qué? Porque con ello no se ponía en riesgo la seguridad nacional. Era un modelo de negocio, pero no se ponía en riesgo la seguridad nacional. De manera pues que entonces, volviendo al tema, aparte de copias, nos quedaría otro objetivo, y es el de que nosotros, a través de los derechos de petición, podemos presentar quejas, hacer sugerencias y presentar reclamos. ¿Ok? Entonces, la famosa PQR que ustedes ven en las entidades es eso: peticiones, sugerencias, quejas y reclamos. Y todo esto se considera como derecho de petición. Yo les envié a ustedes, ¿cierto? Les envié a ustedes dos casitos. Dos casos que, con la información que yo les estoy dando hoy, ustedes deben resolver. Y si ustedes revisan los casos, se van a dar cuenta que encajan perfectamente en las modalidades o dentro de los objetivos que están establecidos para efectos del ejercicio del derecho de petición. Y con respecto, ¿cuándo pido que se me reconozca un derecho? En el caso de un trabajador, está solicitando que se le reconozca un derecho. La persona que acude a decir que se pide el acto administrativo a través del cual se le otorgue la condición de persona jubilada y entonces se le pague su pensión de vejez, está pidiendo precisamente que se le reconozca un derecho y que se resuelva a la vez una situación jurídica. Cuando yo radico ante la Secretaría del Interior del municipio una petición para que se me autorice la ejecución de un evento público, estoy pidiendo precisamente que se me preste un servicio. Entonces, jóvenes, cuando yo hablé de que yo puedo obtener una información, omití, pero lo voy a corregir, lo siguiente, una información que debemos todos tener presente.
El artículo 74 de la Constitución Política de Colombia prevé: todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, salvo en los casos que establezca la ley. Entonces, con fundamento en ese artículo y con fundamento en lo regulado en las leyes 1437 y 1755, nosotros podemos obtener todas las informaciones de las actuaciones que adelantan las autoridades administrativas. Profesor, ¿puede repetir las leyes, por favor? Como yo gusto. La ley 1430, el artículo 74 de la Constitución Política de Colombia, la ley 1437 y la ley 1755. La ley 1755 es un artículo, es uno solo. No sé si a ustedes les refirieron la razón de ser de esa ley. Voy a hacer aquí un paréntesis. La ley 1755 regula lo atinente al derecho de petición. ¿Pero por qué? Porque cuando se pidió el acto administrativo, cuando se pidió el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, la tramitación que se le dio a la ley fue la que con a una ley regular común. Como quiera que el derecho de petición está establecido o consagrado como un derecho fundamental, y en el ordenamiento jurídico colombiano las leyes que se refieren a la regulación de esos derechos fundamentales son leyes estatutarias. La ley no se pidió con el cumplimiento de los requisitos de una ley estatutaria y entonces fue demandada su exequibilidad ante la Corte Constitucional. Y al resolver la demanda, al resolver el caso, la Corte Constitucional le dio la razón a quienes demandaron. Pero para no causar traumatismos en el devenir de la actividad de los administrados y de la administración, ese interactuar al que yo me referí al comienzo de la charla, se le ordenó al Congreso que conforme a derecho en un determinado plazo. Y entonces, a posteriori, el Congreso hizo la tarea y expidió la ley que conocemos con el número de 1755 y que ustedes la pueden ver incorporada en los artículos 13 en adelante en lo concerniente en la ley 1437 en lo concerniente a los temas de derecho. Y fueron muy pocas las modificaciones que realmente se le introdujeron con respecto a lo que venía establecido en la ley 1437. Pero bueno, así se satisfizo una necesidad del ordenamiento jurídico, porque ciertamente, miren lo que, no estamos hablando de leyes, estamos hablando de actos administrativos, pero ese es un ejemplo también para precisar el tema de la legalidad. Para que haya legalidad, insisto, repito, itero, no basta con que pronuncie el acto, tenga la competencia y resuelva
de conformidad con el derecho, sino que adicionalmente para resolverlo requiere que lo haga cumpliendo todas las formalidades establecidas en la ley para ello, para que él pueda proceder. De manera pues que entonces, ya vistos aquí, ¿cuáles son los objetivos que se pueden perseguir con un derecho de petición? Entonces a nosotros nos interesaría muchísimo ver cuáles son los requisitos que debe tener un derecho de petición. Bueno, pasemos a la próxima imagen. Bueno, lo primero que nosotros vamos a ver es que el derecho de petición debe dirigirse a la autoridad que nosotros consideramos competente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para determinar si esa autoridad es o no competente para conocer del asunto que a mí me interesa o a mí me incumbe? A ver, si yo voy a pedir que se me otorgue una licencia de construcción, ¿a qué autoridad me debo dirigir? ¿Quién me dice? Nadie sabe a quién se van a dirigir. A ver, si van a solicitar una licencia de construcción, ¿a qué autoridad se dirigen ustedes? A las curadurías. Juan Carlos, ¿apareciste, Juan Carlos? Sí, profesor, entré 22 minutos tarde a la clase. Bueno. Ya me excusé con la secretaria. Tú dices que la curaduría, y en donde no haya curaduría. A la secretaría de... Bueno, no sé, desconozco. No sé por qué. A la Secretaría de Planeación o a la Secretaría de para que tenga asignada la competencia. Entonces fíjense una cuestión aquí. Si yo tengo primero que todo que averiguar cuál es la autoridad a la que le corresponde conocer del asunto. Pero no es solamente hacer la averiguación, por favor. Nosotros somos abogados y estamos preparándonos para ser abogados. Cuando yo digo averiguar cuál es la autoridad a la que le corresponde conocer el asunto, tengo que entrar a averiguar, ya no en la calle, hey, ven acá, ¿quién es el que hace esto? No. Escoger, ustedes tienen hoy día la facilidad de acceder a mayor información a través de Internet. Entonces, buscar cuáles son las normas
que le otorga a los curadores urbanos. Pero además de eso, tenemos que saber por qué están instituidos los curadores urbanos, para qué están instituidos, en dónde están instituidos y cómo operan y para qué operan esos curadores urbanos. Entonces, si usted se va a dirigir a la autoridad, tiene que saber exactamente a quién se va a dirigir. Tiene que tener un contexto ya claro y armado. En segundo lugar, usted va a hacer la anotación de la persona que está haciendo la petición. ¿Cómo vamos a hacer la anotación de la persona que está haciendo la petición? Aquí necesito que ustedes actúen y que asuman el papel de abogados. Entonces ustedes van a actuar como apoderados de las personas cuyos nombres están indicadas en el caso. Entonces ustedes van a decir, por ejemplo, Gabriela Montes, abogada, portadora de la tarjeta profesional número, identificada con la cédula número, residente en tal ciudad, actuando en nombre de fulano de tal, a usted pudo en ejercicio de solicitarle. Pues ya ustedes tienen también que indicar cómo se identifica la parte a la cual usted está representando. Pasamos al otro cuento, lo que se pide. Entonces yo no sé si a ustedes les han dicho que en estos menesteres hay un eje que está conformado por las pretensiones o peticiones, los hechos que soportan esas peticiones o pretensiones y los elementos de prueba con los cuales yo voy a poner de presente la existencia de los supuestos de hecho de las normas que consagran los efectos jurídicos que yo persigo. Entonces, cuando yo voy a pedir, yo tengo que ser muy concreto en lo que voy a pedir. Ustedes le dicen a su papá, dame 5,000 pesos para el transporte. Están haciendo una petición concreta, ¿cierto? Bueno, acá, cuando hacemos una petición, tenemos que ser lo más concretos y lo más precisos posibles. La otra. ¿Cómo soy concreto y soy preciso al pedir? Jóvenes, cuando vayan a hacer una petición, hagan la petición pensando en lo que van a pedir, sin ponerle a eso ningún tipo de arandelas. No utilicen adjetivos. Por favor, el adjetivo no hace sino entorpecer la rapidez de lo que de la comprensión de lo que uno está transmitiendo. Solo que sea muy necesario, yo recomiendo el uso de adjetivos. De lo contrario, no los recomiendo. Nos ponemos pesados cuando hacemos adjetivos. Nos podemos sin querer poner ofensivos cuando utilizamos adjetivos. Entonces, hagan la solicitud de la manera más escueta posible, sin que esto implique que no hagan las cosas bien hechas. Entonces, pasamos al otro punto. Las razones de lo que se pide. Entonces, las razones de lo que se pide son los hechos. Si usted le pide a su papá que le dé 5,000 pesos para el transporte, su papá le puede decir,
¿Y a cuenta de qué tengo yo que darte 5,000 pesos para el transporte? Entonces ustedes tendrán que hacer una argumentación para ver por qué están pidiendo. Entonces, estoy pidiéndote los 5,000 pesos porque la ida para la universidad me cuesta 2,500 pesos y la venida de la universidad para la casa me cuesta 2,500 pesos. Por lo tanto, te estoy pidiendo 5,000 pesos. Pero adicionalmente a eso, yo todavía soy una persona que no devengo un salario, un estipendio, y estoy bajo tu amparo y cuidado. Entonces, la ley, pero 25 años, pueda estar en esta situación de estar pidiendo. Tercero, me encuentro estudiando. Por lo tanto, si estoy estudiando, la ley me ampara. Y entonces, bajo estas circunstancias es que ustedes van a presentar las razones por las cuales están reclamando derechos cuando están reclamando derechos. Y también algo. Todas las peticiones, sobre todo cuando estoy reclamando derechos, todas las peticiones deben estar soportadas en unos fundamentos de derecho. Voy a hacer esta recomendación especial, señores. He visto que cuando se hace este tipo, se vuelven farragosos. ¿Por qué? Porque aparte de citar las normas, muchos las transcriben. Y no solamente las transcriben, sino que adicionalmente a eso, copian fragmentos de jurisprudencia. Les voy a comentar algo. No hay cosa más repelente que leer un artículo lleno de citas y de, perdón, leer un derecho de petición lleno de citas y de... Entonces, ¿cómo se mencionan los fundamentos de derecho? Pues los fundamentos de derecho se mencionan simplemente se mencionan diciendo artículo 13, por ejemplo, en el caso de este, artículo 13 de la ley 1437, modificado por el artículo 1 de la ley 1755. Artículo 74, artículos 23 y 74 de la Constitución Política de Colombia. Artículo 24 de la ley, bueno, ya si son varios artículos de la ley 1437, entonces ustedes los mencionan. Artículo 13, artículo 15, artículo 18, artículo 24 de la ley 1437, modificado por la ley 1755. Si hay un acto administrativo, lo mencionan. Si hay un convenio internacional, si hay un tratado del cual haya normas, ¿oíste? Haya normas que también se apliquen al caso controvertido, pues también se cita y se dice la fuente. Tratado tal que forma parte del bloque de constitucionalidad por el acto administrativo tal, aprobado por el Congreso el día tal.
Ya ustedes. Ese más o menos es el esquema que hay que seguir para efectos de... No es que ustedes no vayan a leer y no vayan a consultar en la jurisprudencia. Es necesario, indispensable, inevitable, ineludible, que para la formación de nosotros tenemos que abrevar en muchas fuentes, libros escritos por tratadistas, las mismas normas como tales, ¿cómo que las sentencias emitidas por el Consejo de Estado, por la Corte Constitucional, en ocasiones también por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, pero eso lo vamos a tener como elementos que le den soporte a lo que nosotros estamos haciendo, que nos den la certeza, la seguridad de estar realizando un buen trabajo porque ya estudiamos, porque ya conocimos. Pero eso no es necesario, no se los van a leer. Si usted me hace un derecho de petición de 15 hojas, de 15 páginas, de 15 folios, lo más probable es que no se lo lea y que me ponga a leer exactamente las partes importantes. Entonces, salvo que sea una cuestión trascendental que marque un cambio en el derrotero de una jurisprudencia y ustedes quieran, ¿cómo que se llama?, llamar la atención del funcionario, pues, aceptaría yo, admitiría yo que vale la transcripción. Pero de lo contrario, ¿para qué? Ahora, hay un hecho que al que no me he referido, pero que es importante saberlo. Si yo voy a tratar temas que tienen que ver con una petición de derecho urbano, pues yo no solamente voy a mirar cuáles son las competencias del curador o del secretario de Planeación o Desarrollo. Yo, adicionalmente a eso, debo mirar cuáles son las disposiciones que reglamentan las normas técnicas de la construcción de una vivienda o de un edificio. Porque yo voy a hacer una petición de ese tipo y entonces como abogado, de pronto yo no soy ingeniero ni soy arquitecto, pero eso no obsta para que yo como abogado tenga el deber, tenga la obligación de saber qué es lo que estoy pidiendo y por qué lo estoy pidiendo. Al fin de cuentas, yo, si mañana o pasado le niegan la solicitud a la persona que contrató mi servicio, a mí me va, ¿cómo es que se llama?, a corresponder ayudarlo a él presentando un derecho, un recurso en sede administrativa contra la decisión que adoptó el curador o que adoptó el secretario. Entonces, esto también quiero que lo tengan en cuenta. Si se trata de una solicitud de prestaciones sociales, entonces yo tengo que acudir a la fuente para que con fundamento en eso yo pueda sustentar las peticiones que estoy o que debo hacer y los hechos que debo plasmar. Entonces, jóvenes, ese requisito es también de trascendencia, decir las razones por las cuales se pide y los fundamentos jurídicos de esa solicitud. Y esto tiene una importancia no solamente para los efectos de lo que se va a tratar en sede administrativa, sino que también tienen la trascendencia de que ya usted está haciendo el trabajo casi que pensando en que va a presentar una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho por efectos de que es muy probable que su derecho se lo niegue. Es muy probable, no existe la probabilidad de que el funcionario no actúe en derecho de acuerdo con el criterio que usted está manejando y entonces niegue el reconocimiento de los derechos que se están pidiendo en el derecho de petición. Entonces, importante esto. Pero a esto les decía antes que cuando estamos hablando de derecho, nosotros tenemos que tener en cuenta que existe un eje en todas las
actuaciones que nosotros realizamos, como abogados litigantes o como personas que actuamos ante un funcionario público, o los jueces también lo tienen en cuenta y los funcionarios públicos también lo tienen en cuenta. Se trata de que ninguna autoridad puede tomar decisiones sino con fundamento en las pruebas que se hallen incorporadas al expediente y que se hallen incorporadas en la oportunidad legal y con el lleno de los requisitos establecidos. Entonces, a mí me corresponde llevar las pruebas. Y ojo con esto, no le pueden ustedes negar, así sea en sede administrativa, las pruebas al funcionario, porque estarían ustedes incurriendo en un error y ese error les puede conducir a que la petición les sea negada. O que la defensa que están adelantando, en caso de que se trate de una actuación iniciada oficiosamente y que conduzca a la imposición de una sanción disciplinaria, termine de manera desfavorable para los intereses de su cliente. Entonces, por favor, es importante que esto lo tengan en cuenta. Ahora, viene otro, ya este requisito sí es menor, el lugar en donde recibirán notificaciones. Obviamente hoy ya prácticamente las notificaciones se están surtiendo a través de los buzones de correo electrónico con los cuales nosotros disponemos, de los que nosotros disponemos. Y para rematar, la firma de quien pide. Y, aunque no esté escrito aquí, no se les debe olvidar que si yo estoy actuando en nombre de otra persona, esa persona debe conferirme un poder. Y entonces, señores, aquí en este caso, aunque la diapositiva no lo plantee, lo debemos, ¿cómo es que se llama? Tener en cuenta para efectos de que nuestro derecho de petición se ajuste a los requisitos que la ley establece. Quiero hacerles una pregunta. ¿Están satisfechos? Les acaba de dar. ¿Les parece que falta algo? En caso afirmativo, díganme qué hace falta, sobre qué otro tema quieren saber para entonces yo mirar si cuento con la información y poder compartirla con ustedes. Entonces, quedo atento, señores. ¿Qué inquietud tienen sobre sobre lo tratado? ¿Qué pregunta adicional tienen? Bueno, antes de cerrar, Aldana Paola. Presente, profe. Amén, María. Presente. Arias Antonio. Presente. Arrázola. Presente, profe. Arrieta Alan. Presente. Banda Palma. Cabrera Salcedo. Barrio Rojas. Profe Cabrera puso en el chat presente. Y yo también, Juan Daniel Barrio, presente. Ay, ¿por qué no contesta, Cabrera? Tiene problemas de micrófono, profe.
Cardosa Luis. Presente. Casillo Andrea. Celis María. Presente. Chávez. Contreras Pérez Juan. Presente. Cortés Redondo Karina. Presente. Kevin Díaz. Presente. Fernández María. García Natalia. Presente. Gómez Valentina. González Liliana. Presente. González Ana María. González Dayana. Presente, profesor. Erazo Tania. Presente. Profesor, no me mencionó. Hernández, ¿quién habla? Alía González. Profe, yo soy Ana María González. Tuve problemas con el computador. Ahorita que me llamó. Profe, a mí tampoco me mencionó, soy Juan Corciones. Tú no estás en la lista, Juan. Ahora revisamos, no te preocupes. Bueno, pues. Hernández Aguas. Hernández Romero María. Presente. Hoyos Natalia. Presente. Martínez Lauren. Presente. Medina Rodríguez. Montes Ortega Gabriela. Presente. Navarro Salazar de Jean. Presente. Novoa Donairo. Presente. Núñez María. Presente. Paredes Anthony. Parias Bolaño Danna. Presente. Pérez Paola. Profe, debe ser Paula. Presente. Pineda Juan. Presente, profe. Ernesto Polo. Presente. Elena Quintero. Helen, presente. Bueno, yo no tengo la culpa que te hayan escrito, Elena. Salaimán Daniela. Rebollo Olga. Presente. Terán Angélica. Presente, profe. Urueta Juliana. Presente. Luisa Ursola. Doctor, ella me escribió que tiene problemas de conexión. Vitola Pérez Brian. Villalba Márquez Jesús David. Sí. Listo, jóvenes. Bueno, entonces reitero la pregunta que hice. ¿Alguna inquietud adicional
alguna información adicional a lo que yo les he comentado en el transcurso de la mañana? Bueno, entonces, no siendo otro el motivo, damos por terminada la actividad de hoy. ¿Cómo que se llama el muchacho este que no aparece? Corcioni, Corcio, ¿cómo es? Juan Pablo Corciones. Tú no eres pariente de Vito Corleone por casualidad. Dicen por ahí que es tío mío. Bueno, entonces, Corcioni, ¿qué es el nombre? Juan Pablo. Juan Pablo, bueno, listo. Ok. Listo, profe, gracias. Bueno, jóvenes, entonces, un feliz resto de día. Igualmente, profesor, gracias. Mire, hay una cuestión que es la siguiente, que Gabriela me estuvo, antes de que se retiren, Gabriela me estuvo haciendo una observación. A mí me hubiera gustado ver los trabajos de ustedes. Tenía entendido que era obligatorio presentarlos hoy. Y por eso se les envió con antelación. No, profe, en los mensajes de... Espere un momentico. Nosotros entonces este trabajo tenemos que revisarlo. Ya nosotros el 24 nos toca reportar notas. Como ustedes comprenderán, son un montón de trabajos. Por lo tanto, y por el hecho de que el lunes es día de fiesta, yo voy a ponerles a ustedes como límite para entregar el trabajo el día miércoles 18 de agosto. ¿Oyeron? Para yo poder revisar los trabajos. Entonces, 18 de agosto me remiten los trabajos a más tardar. Ya tienen las pautas. Y entonces, bueno, o les voy a hacer una recomendación que no les hice porque se me pasó. Lo más grave del mundo es copiar un modelo. Los modelos nos deben servir a nosotros como guía. Yo no aconsejo el uso de modelos porque la situación que usted va a plantear no es igual a la que trae el modelo. Entonces, el modelo lo que sirve es como guía. Y entonces yo lo adecuo a manejar. Entonces, acostúmbrense a eso. No, vuelvo y les digo, no es que yo desaconseje que miremos un modelo una minuta, no. Eso no es cierto. Lo que estoy recomendando es que no lo copien, porque de pronto por estar copiando no están haciendo lo que tienen que hacer y por estar copiando tampoco aprenden a manejar las cosas que tienen que aprender a manejar. Entonces, si yo continúo el semestre entrante como asesor en materia de derecho público, les aseguro que vamos a trabajar y que vamos a tener que trabajar ya no para una calificación, sino que ya vamos a tener que trabajar estas cosas para resolverle problemas a los usuarios que llegan al consultorio. Entonces, sería bueno que ustedes comenzaran a pensar que no solamente hay que salir de una materia,
sino que esas materias que ofrecen la posibilidad de hacer trabajos, son prácticas, nos den a nosotros las enseñanzas para proyectar nuestro trabajo hacia el futuro con toda la calidad del mundo. Porque yo supongo que todos ustedes anidan la esperanza de ser profesionales destacados. Pero resulta que uno no es destacado sino en la medida en que aprende las cosas y las ejecuta como tienen que ejecutarse. Porque si yo hago las cosas a la machota, si yo las hago, ¿cómo que se llama esa vaina? De manera chimba, mediocremente. Entonces, por supuesto, la opinión de la gente es que este señor o esta señora no trabaja bien. Entonces, amigos, vamos a que ustedes desde ahora vayan haciendo conciencia de la importancia de hacer los trabajos con la mayor calidad posible, de manera que eso redunde en el beneficio de ustedes y redunde también en el beneficio de la universidad, porque si la universidad quiere prestigio, diploma de ustedes automáticamente va a adquirir un plus. Entonces, no solamente son los docentes, los estudiantes también tienen que poner y aportar un granito de arena en esta construcción del saber, pero también del goodwill, del buen nombre que ha de tener nuestra facultad para que ese buen nombre de la facultad nos irradie hacia nosotros. Recuerden, refrán de los abuelos y bisabuelos de nosotros: quien a buen árbol se arrima, buena sombra